Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cicuta de Sócrates. Un capítulo más para reflexionar, para ir profundizando poco a poco en lo que es la filosofía, en lo que es la ciencia, en ir pensando, sacando un criterio propio e ir conociendo más. Creo que este proyecto poco a poco va creciendo y me da mucho gusto que a ustedes les esté gustando. Seguimos esperando pues sus comentarios, ¿verdad? Sus opiniones, algún tema que quieran tratar, saben que con todo gusto estamos a su disposición. Y nos da muchísimo gusto tenerlos aquí en vivo. Bueno, el día de hoy un servidor va a continuar reflexionando sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? La situación de la pandemia que todos conocemos y que tenemos, pues, que pensar, ¿no? Da mucho que pensar. Hemos visto muchas noticias falsas, muchas noticias con paranoia. La gente sí reflexiona, pero se queda en un nivel que aún, pues, se queda así, ¿no? En pánico, en miedo, o con lo poco que saben, ¿no? No podemos juzgar a todos, algunos lo hacen con lo que tienen, con lo que han logrado aprender en la vida y es válido, ¿no? Pero nuestra intención es ir un poco más allá, ¿no? A lo mejor no pretendemos dar muchísimos elementos ni llegar a ser los salvadores del mundo o ser grandes catedráticos, pero buscar más elementos para reflexionar. Siempre hay mucho para donde pensar, ¿no? Y esta no es la excepción. Entonces vamos a tomar a un nuevo autor, un autor contemporáneo, un autor de nuestra actualidad, que está viviendo actualmente y que acaba de pensar la situación que estamos viviendo. Este autor es un israelí, se llama Yuval Noah Harari. Es un autor de Israel, un autor que, bueno, él es historiador, filósofo, tiene mucha influencia porque Bill Gates de Facebook, incluso hasta la misma Angela Merkel, ellos lo tienen como asesor, como alguien que los asesora en sus decisiones, ¿no? Incluso Bill Gates lo añade, los libros de ese personaje que vamos a leer ahorita, bueno, sus libros los ha recomendado, Bill Gates ha recomendado sus libros, ¿no? A ese grado llega de popularidad en cierto sentido este autor que vamos a ver el día de hoy. O sea, es un autor que igual es muy conocido. Yo no, insisto, ni yo ni generación va a poder darle un legado, va a poder decir que ya es un filósofo de renombre. O sea, pasarán, ciertamente si tiene títulos, es doctor, ahorita vamos a ver un poco de su vida y todo, pero como sabemos, pasarán generaciones hasta que, bueno, ellos ya le reconozcan si realmente su filosofía, su reflexión, sus obras realmente valen la pena, son una contribución importante para el conocimiento, ¿no? Pero mientras, bueno, lo que está diciendo no significa que nos sirva, al contrario, o sea, nos sirve para también pensar, ¿no? Y hoy vamos a ver algo. Él desde la historia también da su reflexión y una reflexión que pues también tiene mucho de filosófico. Él es doctor en historia, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén y se doctoró en Oxford, en el Reino Unido. Él de la historia tiene una mirada global, es decir, él ve la historia que poco a poco el ser humano se va haciendo global. Bueno, no solamente dice que en el ser humano es, por así decirlo, globalista o busca la globalización por naturaleza, sino que la misma globalización es lo que va llevando a que el hombre vaya haciendo su asunción, o sea, vaya creciendo. Esta asunción pues se da desde la evolución del ser humano, o sea, él va totalmente a favor de la teoría de la evolución y nos dice que esta evolución va haciendo que el hombre vaya siendo pues prácticamente Dios, vaya siendo poco a poco más poderoso. Él lo ve desde dos corrientes, ¿no? Él dice que en el mundo ahorita imperan dos corrientes, el epicureísmo y el dataísmo. El epicureísmo es una corriente que de por sí ya se practicaba principios o que se pensaba a principios durante la edad de antigua, ¿no? Durante la Grecia antigua, había algunos filósofos que tenían una escuela así llamada de epicureísmo. ¿Qué pretende esta corriente? Pues más que nada el placer, la búsqueda del placer. Incluso no solo un placer corpóreo, un placer sexual, sino también un placer en todos los sentidos, ¿no? O sea, que el cuerpo goce, que el hombre goce y ese va a ser el sentido de la vida.
Este autor dice que la historia se da debido a ello, a esa búsqueda de placer, y que actualmente lo que impera es eso, después de una época en la cual se pasó a adorar a dioses y ahorita ya no son dioses, pues se sigue buscando ese poder y ese placer en la economía, en la política, en la vida social, en fin, en diversas circunstancias que imperan nuestra vida. Tanto así que dice que las nuevas religiones ya no son tanto pues las clásicas, ¿no? Sino que se debe dar ese salto y que ahora las religiones, aunque no lo parecen o nuestros esquemas mentales no los tenemos concebidos así, pues las actuales religiones son la economía, la política y todo ese ámbito, ¿no? O sea, a ese grado llega este autor de, de concebir la historia humana, ¿no? El ateísmo, bueno, es una corriente más actual, perdón, es una corriente más actual en la cual, bueno, pues derivado de lo llamada Big Data, es decir, la expansión, ¿no? Del Internet, de los datos que hay, derivada del amplio avance en la tecnología, pues ahora todo pues se reduce a datos, ¿no? O sea, la recolección de datos y más o menos en ese sentido va a ir la sociedad, ¿no? Él también nos dice que la vida pues se va a ir filtrando en ese sentido, ¿no? ¿Cómo va el hombre a hacer su asunción? Es decir, ¿cómo va a lograr ese poder, ese crecimiento más allá de lo que se imagina, pues a través también del dataísmo, es decir, de la recolección de datos, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora con el Internet, con todos los avances tecnológicos. En ese sentido, pues son algunas ideas que podemos encontrar en él, ¿no? Insisto, esto lo ve desde la evolución, es un autor ateo, pero es curioso porque si bien es ateo, él practica meditación budista, practica algunas series de meditaciones, algunas técnicas de meditación, y bueno, tiene igual otras preferencias muy concretas y todo, ¿no? Entonces, este autor también destaca porque sus libros son, como les decía, muy famosos. Uno de ellos es Homo Deus, de animales a dioses, donde va narrando la historia de la humanidad, pero desde esa concepción de cómo la globalización va haciendo que el hombre vaya creciendo, ¿no? Y una globalización que no es simple azar, o bien que no es simplemente está por estar, sino que más bien es lo que va a ser la herramienta, o desde lo que va a echar mano el hombre para que pueda ir haciendo su asunción, para que pueda ir engrandeciéndose, ¿no? Y por eso dice de animales a dioses, ¿no? Para que vaya poco a poco. Los autores, los críticos de esta obra dicen que sí es muy interesante, trae cosas que se hacen ver la historia de una forma nueva, de un enfoque nuevo, ¿no? Y nos presenta retos, presenta muchas cosas. Pero tiene un detalle, que algunas cosas pues sí logran ser exageradas en él, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la globalización, de las religiones, todo ello, pues a veces lo hace en un tono le critican a ellos, ¿no? Que a veces sale de lo neutral. Un ejemplo, él critica mucho obras liberales, ya hablábamos un poco de lo que es el liberalismo en la otra ocasión. Él es un crítico de ello, ¿no? De muchas obras. Sin embargo, a veces la forma en cómo narra las cosas, sea con ironía, sea con sarcasmo, o una forma, ¿no? Ciertas formas de narrar las cosas indican que a veces él cae en el mismo error de lo que llega a criticar, ¿no? Puede ser una tendencia, o a lo mejor es un descuido, o a lo mejor no es un descuido, no sé. El punto es que es algo que se encuentra en sus obras, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta y también dimensionar ambas partes. Como todo autor, pues tiene sus pros, sus contras, y no hay que quedarnos con que se les a lo mejor totalmente correcto eso, ¿no? O sea, todos tienen sus errores, ¿no? Y él no es la excepción, entonces también hay que valorar todos los pros y contras, ¿no? Entonces, teniendo en mente algunas ideas de lo que él es, bueno, más bien de del pensamiento que él tiene, de lo que ha hecho en su vida, vamos a pasar como artículo que vamos a ir desmenuzando poco a poco y también vamos a ir opinando. Este artículo fue publicado en una revista, bueno, como una especie de revista, no sé si digital, que es XL Semanal, algo así más o menos. Es una revista que le hace una entrevista al autor. Una entrevista que la titulan así: Superaremos la pandemia, pero corremos el peligro de despertar a un mundo diferente. Es el título que le pone la revista a esta entrevista con el historiador Harari, ¿no? Entonces,
es la revista, es el título que le ponen y es una revista relativa, una entrevista relativamente extensa, pero amena en cierto sentido, explica varias cosas, no son difíciles de entender o no es un lenguaje muy difícil, muy complejo. Sí deja entrever algunas de las ideas que tiene, pero hasta eso yo lo considero un tanto objetivo, ¿no? A mi juicio yo considero que es un tanto más neutral, sí tiene algunas ideas, como vamos a ir adelante, saca algunas de las ideas un tanto exageradas, como dicen algunos, pero fuera de ello, pues creo que tiene varias cosas rescatables, ¿no? Como hemos dicho, todos siempre tienen algo interesante, todos siempre tienen algo que rescatar y que aporta muchísimo. No podemos como que descartar nada, por lo menos a primera impresión, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco desmenuzando esto, ¿no? Vamos a ir poco a poco adentrándonos. Él comienza diciendo que esta pandemia pues no es nada nuevo, es el normal discurrir de la historia. Entonces, en primera eso, él nos dice que esto de la pandemia, pues es como muchas otras en realidad, o sea, tiene ese tinte, pues, o sea, que es el normal discurrir de la historia y sobre todo en una historia en la cual el hombre poco a poco va creciendo. Y sin embargo, o es muy importante tener en cuenta esto, a mayor crecimiento, pues más grandes van a ser los retos, ¿no? Como tal es el caso de esta pandemia. Entonces, él nos dice que esta pandemia se distingue ciertamente en dos cosas. Por una parte, hay menos ignorancia. Él pone de ejemplo la época medieval, ¿no? Las pestes que hubo, especialmente la peste negra. Él nos dice cómo, pues en ese entonces no se tenían las medidas de prevención. Incluso dice, o sea, que la gente, o sea, al no tener en sus, sí, al no tener medidas de prevención, pues solamente le quedaba la fe. Ellos hacen rezos multitudinarios, procesiones, jornadas intensas de oración, como actualmente se le diría. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues entonces es más grande la pandemia. Él hace mucho hincapié en ello, ¿no? O sea, que lo que ahorita está ayudando ciertamente es eso, que ahora tenemos la oportunidad, o al menos tenemos los medios para conocer los riesgos y para resguardarnos, para tomar nuestras medidas de precaución. Sin embargo, la otra característica, una es esa, ¿no? Que hay menos ignorancia, hay mayor protección, pero otra característica es que en ese entonces, pues la peste no tenía, pone de ejemplo nuevamente, ¿no? La peste no tenía tantas consecuencias como ahora, ¿no? O sea, él decía, obviamente no lo podemos decir así nomás, pero él decía que simplemente había muertes, ¿no? O sea, las muertes que hubo y pues prácticamente quedaba. En cambio, ahorita las consecuencias no solamente son muertes, sino que para nosotros los vivos hay muchísimas consecuencias. Lo estamos viendo tan solo en lo económico, ¿no? Algo que parece que muchos ya podemos percibir en nuestra vida cotidiana. Lo económico, lo político, lo social, varias circunstancias que pues también tienen consecuencias más graves, ¿no? O sea, en ese entonces, al no tener muchas defensas frente a la enfermedad, pues era, no, bueno, en cierto, ¿no? O sea, que la gente muriera, pero ahora hay muchísimas más consecuencias, siendo o bien de la pandemia, ¿no? Él nos dice eso. Hay dos cosas que caracterizan a la pandemia de ese tiempo, menos ignorancia, más posibilidad de resguardarse o incluso de atacar la pandemia, pero además no hay como más libertad o menos cargo de responsabilidad, sino que al contrario, hay más consecuencias. Entonces, tenemos eso por un lado. Muchos, él también dice, o sea, que él es consciente, y es lo que le preguntan o le hacen ver en la entrevista, él es consciente que muchos acusan de la globalización, que es lo que está causando la pandemia, un tema que pues, saben que hemos visto, ¿no? Que ha estado presente, muy presente en los otros dos autores, tanto al surcoreano como al esloveno, bueno, ahorita con el israelí también sale, y vaya que es un tema que pues le ha interesado muchísimo a él. Entonces él responde de la siguiente forma, o sea, sí, es muy cierto, o sea, que tiene muchísimo que ver, más no significa que sea el principal responsable. O sea, basta ver el ejemplo de la conquista de América para darnos cuenta que ya desde entonces estaba presente la globalización. O sea, pone eso, ¿no? Bastó que llegara un solo barco o la cantidad de barcos que llegaron, ¿no? Al territorio de la América para que desencadenara la peste que hubo en Norteamérica y Centroamérica. Entonces, él nos dice que esto es algo, o sea, típico del ser humano, más bien que está presente
entre ellos como europeos, como asiáticos, en aquel entonces anduvieran en barco, anduvieran en a lo mejor un carruaje o hasta el mismo andar en pie, ya causaba una pandemia. Sin embargo, él insiste que en ese entonces pues o sea, era menos, ¿no? Sí, pero ahora es muy distinto, ahora sí hay más consecuencias, a la vez que hay pues más posibilidad de frenarlo. Entonces él hace mucho hincapié en ello. ¿Qué pasaría si globalizar el mundo? Como por así decirlo, la pandemia. O sea, él dice que es imposible, dado la forma en la cual vivimos. Claro, la cual nos convendría desglobalizar es si tuviéramos un sistema de vida como en la edad de piedra, porque solo nos dedicaríamos a la agricultura, incluso seríamos nómadas, no tendríamos muchas capacidades, ¿no? Para interactuar con los demás, me refiero a que no tendríamos tantas estructuras sociales, fines, si se dan cuenta es hasta absurdo hacerlo, porque la misma tendencia de la sociedad es esa, ¿no? El ir construyendo cosas y lo pienso de esta manera. Imagínense si absolutamente todo el mundo se resguarda. Entonces, ¿cómo lo haríamos para comer? No habría alimentos, no habría tiendas, no nadie estaba sembrando, cosechando, o sea, no hay nada, ni siquiera nadie estaría vendiendo. O sea, lo veo tan solo así. La misma estructura hace que no podamos dar vuelta atrás. Ya está ahí, ¿no? Creo que en esa parte sí debemos darle la razón a este historiador, a Harari, porque sí, ciertamente, o sea, no podemos dar vuelta atrás, no podemos prescindir de todo, sino más bien necesitamos muchas cosas. Hecho, la comida que acabamos de tener en nuestra mesa, las cosas que tenemos en la tienda, pues pasaron por cuántas manos que lo hicieron posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí podemos darle visto bueno. Y así como es importante resguardarse, también es importante valorar, y creo que eso también nos sirve, ¿no? Valorar a quienes están afuera, dando la vida para que nosotros, a lo mejor ellos, pues por su trabajo no lo piensan así, pero ahora nosotros lo podemos valorar, ¿no? O sea, ellos que salen a trabajar para que nosotros tengamos algo de comer en la mesa, para que no nos falte ningún servicio, o sea, teléfono, internet, no sé, luz, y en fin, así tenemos que verlo, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, en esa parte sí podemos darle razón a Harari, ¿no? O sea, volver, incluso lo dice así, ¿no? Volver a no tener la globalización o una globalización como la tenemos ahora, pues prácticamente eso sería válido solo si estuviéramos en la edad de piedra. Bueno, entonces nos dice que continúa insistiendo que sí tenemos más protección. Y aquí pues podemos vislumbrar un poco de su pensamiento también. Él nos dice que en el ser humano ya hay más protección, ¿no? Tenemos la posibilidad de en cuestión de horas detectar si el virus está en el ser humano, ¿no? Tenemos incluso la posibilidad de, quizá en un año, quizá en dos, pero tenemos la posibilidad de fabricar una vacuna. Y prácticamente eso deja en desventaja al virus, porque un virus que no está, que no tiene la naturaleza humana, que no tiene la facultad de pensar, o sea, prácticamente no puede pensar como, no tiene, que puede recordar, que puede tener fantasía, o sea, no tiene nada, o sea, es un objeto sin pensamiento. Entonces él nos dice que el que nosotros tengamos más protección nos deja al virus en desventaja, un virus que pues prácticamente es ciego, porque solo muta, pero no, o sea, no muta conscientemente. Y en cambio nosotros podemos adaptarnos gracias a esa capacidad que tenemos de pensar, de razonar. En esa parte pues también podemos sacar mucho, ¿no? Y vemos cómo el ser humano es lo que lo caracteriza de las plantas, de los animales, de los demás seres vivos, ¿no? O sea, que nosotros tenemos esa facultad para razonar. Mientras las plantas, pues sí, no están vivas, pero son muy sensitivas, es decir, solamente reaccionan a estímulos. Y los animales, bueno, ya pueden recordar cosas, ya pueden imaginar algunas, pueden expresar sentimientos. Nosotros vamos un paso más allá y podemos razonar. O sea, en esa parte él tiene razón. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en el riesgo o en el error que, o si podemos llamarle error, ¿no? Que se cometió durante la modernidad, sobre todo durante la ilustración. O sea, poner todas las fuerzas en el hombre al grado que él es, o sea, el centro del universo, ¿no? Y ya ni siquiera Dios importa, porque él es el que va a dar solución a todo. Entonces, podríamos caer en este error.
y ya es algo que podemos ver. O sea, sí es muy importante el valorar que nosotros tenemos ventaja. Sin embargo, esto no nos hace, pues, casi casi inmortales, ¿no? Porque él lo plantea incluso en su libro, que casi casi vamos para ser dioses. Sin embargo, debemos ser conscientes que somos finitos, que somos mortales, y las muertes que ahorita nos comprueban que el ser humano, pues no, o sea, sí es el más destacado de esa línea evolutiva, si lo quieren ver así, sí es el más destacado de la realidad, mas no significa que es eterno o que en este mundo sea totalmente poderoso. Tiene mucha ventaja, pero no lo es. Entonces aquí sí podemos ver en cierto sentido con agrado lo que dice, pero hay que ser críticos de ello, ¿no? Bueno, entonces, él dice que hace falta un elevado nivel de confianza internacional. ¿Por qué? Porque la globalización lo que ayuda también es a ello, ¿no? Como ponía el ejemplo de los que están dando su vida, también como hierro son los que están en hospitales. Y él ve con desgracia, ve con desánimo, que a fin de cuentas los que están usando ese poder, los que están usando esa oportunidad para salir adelante, pues son los que más tienen, ¿no? Políticos, ricos, no sé cómo lo quieran ver, los más favorecidos, ¿no? Y en cambio otros lugares donde están padeciendo mucho o van a padecer mucho porque no se tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, él dice que en este momento deberíamos ser todos parejos y todos cooperar. Creo que eso lo hablábamos antier, ¿no? Un poquito como lo decía Sisek, o sea, todo en común y casi casi todos parejos, pues se oye muy bonito, pero y yo les decía antier, ¿no? Con tristeza, mientras haya una persona con el poder y la facultad de hacerlo, pues va a aprovechar. Eso es muy difícil. Lo menos que podemos pedir es, o sea, a los que nos toca hacer algo, ¿no? Sí, va a hacerlo, pero pues ser conscientes que es muy difícil, o al menos como yo lo veo, es muy difícil lograr algo así. No imposible, claro, ¿no? Pero sí es muy difícil y siempre va a haber alguien que se oponga. Yo siempre he dicho eso, ¿no? O sea, siempre va a ser alguien que se oponga. Esto no tiene que ser, como he dicho otras veces, motivo de desaliento o motivo de fatalidad, sino que nos tiene que animar para que sean menos, por lo menos, la menor cantidad posible de personas que actúen así, ¿no? Entonces, aquí hace una reflexión muy interesante, porque ve que esto, pues ahí, ¿qué implica, no? Una división entre los que tienen, entre los que no, una división incluso de cómo el gobierno está respondiendo a ello. Él nos dice que ve con desgracia, también ve con tristeza, como muchos gobernantes, pues lo único que hacen es dividir, lo único que hacen es, pues desgraciadamente, criticar, ¿no? A los periodistas, criticar a ciertos sistemas de salud, criticar a ciertas decisiones que toman las empresas, criticar incluso hasta las mismas medidas que toman otros gobiernos estatales, ¿no? Piensan que son sus opositores, sus adversarios, y que conste que no estoy hablando de México, de una vez lo digo. Yo estoy hablando por él no menciona México. El presidente Trump de los Estados Unidos, menciona a Bolsonaro de Brasil, menciona al primer ministro de Israel. No sé, bueno, ya ustedes concluirán si se parece a México o no, pero él está hablando de estos países como ejemplo, ¿no? Como muchos lugares lo que hacen es eso, dividir. Y él nos dice que es imposible de gobernar desde la división. O sea, es una estrategia que ellos tienen y por la cual ganaron y por la cual están ahí y se mantienen. Dividir a la población y con que tengan el 51% y el 51% de la población esté de acuerdo, pues ya con eso la hacen. Es lo que necesitan para gobernar. Sin embargo, en esta situación, pues es lo que menos se necesita, sino más bien dejar eso y gobernar pues para todos, porque todos son los que necesitamos ello, ¿no? Él hace esa reflexión. Es imposible gobernar desde la división. Y él, bueno, con tristeza también, como hay mucha desconfianza en los científicos, que les llaman, no sé, pueden ponerle muchos nombres, ¿no? Que son científicos estos, que están en contra del gobierno, que están vendidos, que van siempre a favor de un sistema que desfavorece al gobernante, o sea, pueden decir eso, ¿no? Y él ve con tristeza que se dé eso, porque son al contrario las personas en las que más deberíamos de confiar. Él lo dice desde su punto de vista, ¿no? Él ve, pues, que se está gobernando, pero no para tener amigos, sino para conservar sus intereses. Él lo ve así, ¿no? Que desgraciadamente estos ataques a los periodistas,
a los medios de comunicación, a los enfermeros, al sistema de salud, a los científicos, pues lejos de ayudar lo que están haciendo es dividir, y lo que menos se necesita ahorita es dividir, sino más bien que dejen sus intereses propios y pues vean también por el bien de los demás en el medio de ese sistema globalizante, ¿no? Ya también él habla de las fronteras, él también toca ese tema y nos dice que sí está de acuerdo en cerrarlas siempre y cuando no se caiga en un pánico y más bien se tome una reflexión. Es decir, que se tenga pues en cuenta, ¿no? Los que tienen que trabajar de entrada por el sistema de salud, los países que necesitan ayuda y eso pues sí es muy importante. De lo contrario, queríamos siempre en esa búsqueda de totalitarismo, ¿no? Cosa que hemos hablado en otros autores y que bueno, él también tiene presente. Entonces, él dice que es necesaria, sí, la globalización, porque si ningún país es seguro, pues ninguno lo es. Porque el hecho de que hay un país desprotegido implica que los demás, dado el sistema que vivimos, van a estar desprotegidos. Y lo vemos ahora, ¿no? Como de un país donde surgió, los países donde surgió todo, pues sale lo demás. Aquí en México, pues llegó en gran parte, no puedo decir totalmente, no puedo universalizar, pero en gran parte de los países europeos. Si ellos no estaban protegidos siendo Europa, o sea, ¿qué nos espera a nosotros? En un país no está protegido, pues menos los demás. Entonces eso también es un llamado, insisto, quizás muy utópico, un sueño muy grande, lograr que todos estemos igual, pues no, pero sí está el compromiso para que todos demos lo mejor y lograr que pues el mal lo menos presente, lo menos posible presente. Eso sí es lo que podemos hacer, ¿no? También nos dice que peligra la democracia, algo que ya con el surcoreano Bin Jung-hal hablábamos, ¿no? O sea, ahorita un país puede vigilarte, puede ponerte, él ponía el ejemplo, puede ponerte brazaletes para que midan tu temperatura, tu presión, tu ritmo cardíaco. Y después ellos argumentan que puede haber un segundo brote, pasa la pandemia, ¿no? Dicen que hay un segundo brote y lo tienen que continuar usándolo, se continúa usando. Pasa tiempo y oh sorpresa, ya es obligatorio y el gobierno ya tiene control hasta de tu cuerpo. Entonces él dice que sí, hay muchos que podrían aprovechar ahorita para eso, entonces está en riesgo y es parte del futuro que nos toca, ¿no? Un futuro que debe, bueno, según él, confiar más en la globalización, usarla para bien, siendo conscientes que peligra la democracia, pero es necesario confiar otra vez, pero una confianza que no, o sea, no nos haga ver Mesías, no esperar Mesías, que una persona va a llegar, va a ser la esperanza de un país y nos puede cambiar, ¿no? O cosas parecidas, ¿no? O sea, eso es lo que dice que no hay que confiar, o sea, que tenemos que dar todos lo mejor para salir adelante. Obviamente él nos dice desde su postura que todos, o sea, tenemos que buscar el poder, tenemos que buscar, o bueno, no tanto así, que todos debemos ir haciendo esa asunción de las que les hablaba, ¿no? Casi casi poner al hombre en el lugar de Dios. Entonces él nos dice, él tomando en cuenta eso, podemos purificar y sí, ¿no? O sea, dar todo lo mejor de todos, ¿no? No confiarse ciertamente en los primeros que nos estén ofreciendo cosas que sabemos que es difícil, pues sí, eso también podemos, ¿no? Y finalmente él termina con esto. Todos somos Homo sapiens, o sea, el virus no está de raza, sino que al final, pues nos está viendo como humanos, ¿no? Y eso también lo podemos usar para criticar. Pues todos siendo Homo sapiens también somos frágiles. Y también nos damos cuenta que no lo somos todo, ¿no? Que no podemos confiar ciegamente en nosotros. Entonces, vemos ahí como en cierto sentido así, algunos de sus críticos comprueban lo que decían, bueno, comprobamos lo que ellos decían, que tiene varias cosas importantes, sí, ¿no? El no confiar en todos, el tener cuidado ante la democracia, el tener más cuidado, eso sí lo podemos hacer, pero no caer en ese juego ciego, ¿no? De que vamos a ser el superhombre, de que vamos a ponernos en el lugar de Dios, pues no, o sea, somos frágiles. Y debemos ser conscientes que de ello, ¿no? Que sí, la tendencia actual también es esa, pues ¿por qué no poder verlo así? Pero quizá nos haga falta un poco más de humildad, ver las cosas tal cual son. La pandemia nos debería ayudar a eso, a ser conscientes de la realidad, a agarrar al toro con los cuernos y buscar juntos un mejor futuro, ¿no? Un futuro que sepa usar correctamente
agarrar esa parte, ¿no? O sea, no tener globalifobia, no tener miedo a la globalización, sino saberla usar correctamente y verla siempre en un sentido bueno. Va a tener consecuencias negativas, pero de nosotros depende que sean más o sean menos, ¿no? Entonces, eso es lo que según Yuval Noah Harari le depara a la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros, o al menos un servidor, puede sacar una conclusión. Quisiera saber cuál es la conclusión de ustedes, qué es lo que opinan, qué les ha parecido este artículo. También, bueno, junto con el que un servidor les debe, el de CISEC que vimos antier, pues va a ser publicado en nuestra página para que después lo lean con calma. Saquen sus conclusiones y por favor comenten. Si tienen alguna duda, pues con confianza pueden preguntar. Y bueno, de mi parte es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Por favor, quédense, continúen en la página que en un momento Andrés viene con algo interesante para decirnos. Él también tiene cosas interesantes que explicarnos y vamos a aprender más también con él. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Por favor, cuídense mucho y nos estamos viendo el lunes.